Se sufrió, se lloró. Nos arrancamos los poquitos cabellos que nos quedaban, gente. Pero por fin llegamos al rango leyenda, donde el equipo, damas y caballeros, va a ser de nuestro buen amigo y hermano Marcelo Dabs, que le mandamos un saludo a él, gente. Cada vez que nos reunimos es estarnos burlando, estar echando carro, estar riendo y pasándola fenomenal en los eventos de Pokémon Go en el Parque Fundidora. Y también mandamos un saludo al equipo de Team Aura Esfera, los cuales ya los conozco, ya tenemos tiempito de convivir con ellos, gente. Nuevamente es un agasajo, la echadera, las bromas y todo lo que sale en aquellas pláticas. Créanmelo, gente, es este equipo una maravilla. Estábamos en 2600, donde estábamos complicados porque no encontrábamos el cómo manejar la Copa Remix. Se nos complicó un montón, gente. Cambiamos a Liga Ultra y no nos salían las cosas. En Liga Master no nos quedaba de otra más que quedarnos esperando la Copa Captura. Pero gracias a Arceus vi el equipo, dije, se ve bueno, pero tengo que saber bien la estrategia para poder utilizarlo como corresponde. Porque pues está algo complicadón, sí, pero vale completamente la pena. Lo bueno que a nuestro buen amigo Marcelo lo conocemos, lo cotorreamos y le preguntamos, mi hermano, cómo se utiliza el equipo y tal cual como es. Feraligatr es lo que viene siendo el Pokémon Kamikaze, o el Pokémon que va a acarrear a los otros dos de atrás. No importa que sea el counter de Feraligatr, en Copa Remix hace estragos a sus rivales. Aquí, si te topas un Ferrothorn de Elite, hay que llegar al triturar. Si le bajaste la defensa, le vas a meter un hidrocañón para obligarlo a escudar, porque si no se va a ir despidiendo de su Ferrothorn. Si te topas a lo que viene siendo un Magneson, se va a ir a 5 básicos. Tú vas a conectar un hidrocañón cuando él llega al tercer básico y lo vas a ver que se va a ver obligado a tener que invertir un escudo, gente, y tener que aventar un cargado, porque vas a poder llegar a otro hidrocañón si él no lanza un cargado. Por eso es importante meter presión con Feraligatr, de preferencia su versión normal, es un poquito más tanque y mantiene la estrategia de lo que viene siendo el equipo de Marcelo. Y Annihilate, pues ¿cuál es la estrategia? Farmear para tener un bola sombra o 2 corte umbrío que ayudan para poder estar haciendo estragos en lo que viene siendo el combate. Y Kervin, el cual, gente, es muy bueno, no importa que sea un counter de lo que viene siendo que se vaya a enfrentar, es completamente manejable, gente. No hay mucho por decir. Aquí tú podrás ver, oye, Raxo, como que no concuerdan que hay combates en la mañana, en el día y en la noche. Gente, estuve acarreando cada uno de los videos y te traje los mejores combates, tanto victorias como derrotas o un empate. ¿Por qué? Porque quiero que tú veas que el equipo tiene sus flaquezas. Muchas de las veces es que hay un hard counter el cual no hay manera de cómo quitártelo de encima, y hay otras en las cuales Raxito la manqueó, ¿ok? ¿Para qué? Digo, es el canal de Raxo, gente, y aquí las jugadas maestras y las manqueadas salen en un mismo combate. Así que no te sorprenda que digas, oye, Raxo, ¿por qué no hiciste eso? Pues es que pues ya conocen al dueño del canal, que ahí se avienta unas manqueadas que tú dices, Raxo, pudiste haber llegado todavía con más tiempo de antelación al rango leyenda, pero tú solo te pones el pie. Es una realidad, gente. No somos el mejor jugador que quisieran algún equipo, pero somos constantes y eso es lo que premia en Go Battle League. Pues bueno, gente,
Pasamos a lo que viene siendo el combate, mucho bla bla bla, menos tap tap tap. Pero quiero aprovechar, antes de meternos ahora sí lo que viene siendo el video y los combates, a que me apoyes dejando un buen like y suscribiendo al canal, gente. Eso a mí me ayuda un montón. Ya somos 1400 suscriptores, que te lo agradezco de corazón que te estés suscribiendo, gente. Ahí me puedes dejar un buen like, un comentario de qué opinas del equipo, si es muy complicado o no es muy complicado. Te voy a estar leyendo en los comentarios y de corazón te agradezco que nos estés escuchando, gente. Y créanmelo, es un esfuerzo que hacemos día con día. A veces el tiempo no se nos da, no tenemos la oportunidad de poder estar haciendo de una mejor manera lo que vienen siendo los videos, pero lo hacemos con todo el corazón. Y sin más, ahora sí pasamos al combate, donde les digo, es un Hard Counter Superior Triturar. Lo conectamos, él lo deja pasar, él está confiado, no pasa nada. Aquí sacamos el escudo Planta Feroz, ahí lo leímos muy bien, porque hay algunos que te quieren y te hacen el baiteo a golpe aéreo. Aquí le atinamos perfectamente a su baiteo, al avientas aéreo, no pasa nada. Aventamos el segundo triturar, el rival sabe que está en problemas y lo deja pasar, lo dejó pasar, lo despachamos al Hard Counter de Feraligatr. Entra ni más ni menos que Steelix con colmillo trueno. A mí me sirve un montón porque menos presión me va a meter. Entra Ninetales y llevamos la victoria. Aquí otro pésimo lead, Magneson. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1, 2, 3 básicos de Magneson. Aventamos el hidrocañón para que saque el escudo. Magneson es de papel, tiene que escudar, si no se lo comen. Aquí él ya se ve obligado a tener que lanzar en el quinto básico un cargado, porque pudimos haber llegado a otro hidrocañón más si él no lanzaba su cargado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comernos a básicos a lo que viene siendo ese Magneson. Él hace el cambio inmediato, lo que viene siendo su Mandibus. Aquí pecamos un poquito porque pudimos sacar energía con lo que viene siendo nuestro Annihilate para hacer más y más energía, para resetear a todo Pokémon que se nos fuera a poner adelante. Pero pues lo que les digo, a veces Raxito le gana la ansiedad y hace cosas que no debe. Pero bueno, gente, vamos a estar viendo que el rival va a estar lanzando pulsos oscuros. No tiene manera de cómo hacernos un daño considerable como para que nosotros nos preocupemos y saquemos un escudo que haga lo que quiera. Ahora sí, ya Raxito, otra vez lo que les digo, Raxito le gana la ansiedad y hace cosas que no debe. Aventamos avalancha a Magneson. Vamos a ver con quién entra el rival. Va a entrar ni más ni menos que Cresselia. Nosotros tenemos bola sombra. Aventamos corte umbrío. Vamos a ver si lo escuda. No lo escuda, no pasa nada. Tenemos otro corte umbrío, el cual ya va a estar generando bastante daño. Y eso a Raxito le gusta, le disfruta, lo saborea. Vamos a estar viendo que tenemos que invertir un escudo para hacerlo escudar a él también. Ya tenemos corte umbrío, nos hace un catch, y eso me mete presión. No señor, digo, estamos en margen, él tiene que lanzar fuerza lunar. Yo tengo un Carbine, el cual va a estarle tanqueando un nudo de pasto que me aviente lo que se le pegue la gana. Lo vamos a soportar. Aventamos fuerza lunar y a básicos no lo vamos a comer a ese querido Cresselia, que él está dando lo mejor de sí. Nudo de pasto, lo aguantamos con el pecho, pero lo mandamos a su casa. Siguiente match, otro pésimo lead. Galvántula contra Feraligatr, el cual, gente, ya se la saben. 3 básicos y aventamos lo que viene siendo nuestro hidrocañón. Le va a doler, tiene que escudar. Es igual que Magneson de Fragilón, querido y amado Galvántula. Aquí vamos a dejar ir a nuestro Pokémon. Él hizo su chamba. Nosotros entramos con Carbine. Lo vamos a comer a básicos de Carbine con energía. Es peligro latente, a pesar de que no haga el daño, porque su función es tanquear. Créanmelo,
mete bastante presión. Aquí vamos a estar aventando un fuerza lunar para meterle presión a lo que viene siendo este Quagsire. Aquí ya lo dejamos a mitad de vida. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Annihilate. Ya tomamos 2 básicos de ventaja. Avienta Guacola, no pasa nada. Nosotros vamos a estar lanzando otro corte umbrío, el cual vamos a meter presión. Eso a mí me agrada, yo lo disfruto y lo saboreo. Y le mandamos un buen saludo a nuestro buen amigo y hermano Luis Maddox, el cual, gente, es un gran amigo, gente. Él estaba buscando llegar al rango leyenda. Nosotros dijimos, no nos cuesta nada, él lo necesita. Hoy por mí, mañana por usted. Aquí cedemos la victoria, no pasa nada, gente, no pasa absolutamente nada. Vamos a pasar al siguiente match, donde enfrentamos ni más ni menos que otro Hard Counter, Zapdos. Zapdos que nos va a conectar un pico taladro, no pasa nada, lo aguantamos con el pecho, aventamos hidrocañón, se tiene que escudar, saca el escudo. Nosotros vamos a ver que ese querido y amado Zapdos nos derriba. Tiene energía, es verdad, pero se ve obligadísimo a salir corriendo. Nosotros vamos a aprovechar esto. Y este Annihilate se va a enfrentar contra Annihilate. Él avienta corte umbrío, caímos en el baiteo, maldita sea. Nosotros vamos a estar aventando un tremendo bola sombra. Vamos a ver si lo espera. Lo espera, lo despachamos. Entra Zapdos nuevamente. Vamos a meter presión. Aquí él avienta lo que viene siendo su pico taladro, no pasa nada. Nosotros sacamos el corte umbrío, que también tiene que escudar, si no se despachan a su querido Puchamón. Vamos a estar viendo que el rival, él fue muy astuto, gente. Nos avienta pico taladro, nos despachan a nuestro Annihilate y entra Grident. Tanque contra tanque, y la ventaja que él tiene es que tiene Abre Caminos, el cual le pega súper eficaz a nuestro Pokémon y se aumenta el ataque. Eso me mete en total peligro de ser derribados en este combate, gente. Vamos a estar viendo que avienta otro Abre Caminos más. Nosotros estamos todavía aguantándolo. Vamos a buscar llegar a otro avalancha. El rival le ganó la desesperación. Aquí vamos a estar tanqueando el golpe cuerpo y aventamos lo que viene siendo un tremendo avalancha, con el cual despachamos a Grident, y con 2 básicos nos vamos los 2 Pokémon. El equipo, a pesar de que se nos complicó bastante, nos llevamos el empate que supo como a victoria. Vamos a pasar al siguiente match, donde nos enfrentamos ni más ni menos que a Goodra, que déjame decirte que la gente no le está dando la utilidad. Aguacola y Latigazo son ataques que le sirven bastante a cualquier Pokémon para poder llevar lo que viene siendo, o mejor dicho, el poder counterear y pegarle al meta de la Copa Remix. Aquí él hace un catch con lo que viene siendo su Ferrothorn. Nosotros vamos a aprovechar, tenemos que buscar tener ventajas y vamos a estar entrando con Annihilate, el cual, gente, Ferrothorn nos va a servir nada más para poder sacar energía y un posible busteo. Vamos a ver si se nos da. Sacamos el corte umbrío, no se bustea, no pasa nada. Entra ni más ni menos que Bronzong, el cual, gente, es raro de ver, no pasa nada. Nos despachan a nuestro Puchamón. Entramos con Feraligatr y Raxo la volvió a manquear porque teníamos que mantener como un escudo más a lo que viene siendo Feraligatr. Tristemente lo utilizamos de mala manera. Vamos a ver qué podemos hacer todavía en el combate. Aquí aventamos una avalancha, haciéndole creer que es un fuerza lunar. Vamos a ver si lo escuda. Nosotros estamos tranquilos y con calma, y para eso son los escudos. Ya tenemos lo que viene siendo energía para una avalancha. Nosotros tenemos que aguantar, no podemos desesperarnos, porque nos puede salir en contra el desesperarse. Aquí estamos viendo que antes de que él me lance otro cargado más, aventamos una avalancha, con el cual, gente, despachamos a su Bronzong, y a la entrada de lo que viene siendo Goodra lo recibimos con un avalancha más, que con esto va a ser más que suficiente para llevarnos
la victoria. Pasamos al siguiente combate, donde nos topamos ni más ni menos que a Steelix Oscuro. A pesar de ser tierra y ser acero, gente, sí es algo complejo este match, porque nos pueden ganar en el combate. Por el simple y único hecho de que los 5 colmillos con escudos es una combinación peligrosa para el Feraligatr. Nosotros vemos que entran Ninetales Alola. Discúlpeme, Ninetales Alola, y entramos con lo que viene siendo nuestro Carvin, que tenemos que aprovechar esto para sacar energía. Los encantos, a pesar de que esta Carvin estanque, sí pegan. Se lo están viendo cuánta vida nos bajó Ninetales Alola. Por eso es de respetarse. Aquí Steelix quiere derribar a lo que viene siendo Carvin. Tiene que lanzar un psicocolmillo y básicos para poder estar haciendo daño. Aquí aventamos un segundo fuerza lunar, gente, el cual va a meterle bastante presión. Miren ustedes ya como dejamos a lo que viene siendo Steelix, y esto vamos a aprovecharlo con nuestro querido Feraligatr. Hace el cambio ni más ni menos que a Victreebel, maldito puerco. Nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Annihilate para poder sacar ventaja de energía y poder estar haciendo cositas en el combate. Corte umbrío, lo aguanta con el pecho, pero nada más sirvió para farmear a nuestro changuito, a nuestro Annihilate, el cual, gente, sacamos el primer escudo y con un básico más nos llevamos la victoria y pasamos al último combate. Y de todo corazón, muchas gracias si andas todavía hasta esta hora del video. Pasamos y vemos lo que viene siendo Toxapex, el cual, gente, nosotros lo vamos a estar recibiendo con un tremendo triturar. Aquí, ¿cuál va a ser la vaina? Escudar el onda tóxica, o como dice en Latinoamérica, ola de lodo. Vamos a estar escudando perfectamente, no caímos en ningún baiteo. Nosotros vamos a estar aventando un triturar más, el cual va a meter presión. Vamos a hacer mella en lo que viene siendo ese querido Toxapex. Aquí le bajamos la defensa, si alcancé a ver muy bien. Vamos a conectar otro triturar más, despachamos a Toxapex y entra ni más ni menos que un Steelix con colmillo rayo. Esto me da bastante tranquilidad, porque vamos a poder manejar bien el tema de la energía contra lo que viene siendo ese Steelix. Y tristemente hace el cambio a lo que viene siendo su querido Mandibuzz, que lo vamos a estar cachando y countereando con lo que viene siendo Carvin. El rival se dio cuenta que ya no había nada por hacer y nos llevamos la victoria. Pero bueno, gente, este fue el equipo con el cual llegamos al rango leyenda. Espero te sirva y lo aproveches antes de que se vaya la Copa Remix. Nuevamente agradecemos a nuestro buen amigo Marcelo Dabs y te deseo un excelente día. Hasta la próxima.